Estoy como tutora en el curso de ecuaciones diferenciales y junto con el profesor Walter Acevedo los vamos a acompañar en esta estrategia de taller disciplinar. ¿Listo? Entonces, para este encuentro de hoy, vamos a hacer un repaso general de nuestra guía, o sea, de lo que se supone ustedes deben realizar pues, con tareas a entregar y además de eso, pues vamos a hacer unas explicaciones así, eh, pues de algunos casos o algunos ejemplos para ir como recreando lo que ustedes van a encontrar. ¿Listo? También invitarlos pues a consultar los diferentes recursos que tenemos dentro del curso para la realización de la misma. Esto es la conferencia que ya se realizó en días pasados. También recordarles consultar pues, la bibliografía que está dispuesta también en el curso y en el espacio, en la plataforma, pues en el espacio del curso a realizar. Y recordarles que tenemos además una estrategia que se llama el tutor en línea, en la cual ustedes pueden ingresar allí y con el tutor que esté en ese momento, pues pueden hacer sus preguntas acerca del desarrollo de la tarea. Listo. Entonces, con esto ya, claro, vamos a comenzar con con, con la actividad de hoy. Listo. Entonces, como les decía, allí están viendo bien en pantalla, espero que yo no sé qué dice ahora. Ya, listo. Entonces, estamos en el taller de fortalecimiento disciplinar para la tarea 2 que lo que muestras a lo que se refiere es a ecuaciones diferenciales ordinarias generalmente de primer grado. Listo. Vamos a estar, pues, la profesora Adriana Ponce, que soy yo, y el profesor Walter Acevedo, quien me va a acompañar en el chat con las preguntas que tengan acerca, pues, de la explicación que se está realizando. Si tienen de pronto alguna duda, pues, que no la vayan a comunicar en el chat, pueden sentirse en completa confianza y pueden abrir su micrófono y comunicarme su duda y pues en la medida de lo posible trataré de resolver. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar hoy? Entonces, primero que podemos hacer una introducción de lo que es el nivelamiento matemático y las ecuaciones diferenciales, cómo son sus formas geométricamente, y luego vamos a pasar a una parte pues ya más aterrizada acerca de los ejercicios que vamos a realizar. ¿Listo? O sea, acerca pues más relacionado a esa tarea que ustedes van a tener que entregar. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata pues esta primera tarea? Esta primera tarea pretende acercarnos a través de ciertas situaciones, cómo nosotros podemos entender esa situación a través de un modelo matemático. Esto significa que con la información que se nos esté dando, nosotros vamos a plantear una ecuación, o sea, vamos a escribir unas fórmulas y expresiones matemáticas que nos van a ayudar posteriormente con técnicas matemáticas, es decir, cómo resolver una ecuación, cómo evaluar una función, cómo integración, cómo derivadas, ¿cierto? O sea, diferentes técnicas que nosotros tenemos en matemática para poder resolver. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Justamente encontrar esa información clave para poder plantear la situación, ¿cierto? O sea, matemáticamente, qué es lo que nosotros queremos al final. Entonces, cuando podemos entender esa situación matemáticamente, ya pues quedará simplemente escoger la mejor técnica para resolver esa ecuación. No todos los modelamientos matemáticos son iguales, dependiendo de la situación, las restricciones, el tipo de problema que estemos resolviendo, hay diferentes técnicas. Por ejemplo, si estamos en álgebra lineal, pues allí entonces lo que buscaremos es resolver sistemas de ecuaciones lineales, por ejemplo.
nosotros estamos en ecuaciones diferenciales, pues lo que vamos justamente a hacer es a través de una técnica de ecuaciones diferenciales poder resolver la situación que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata el modelamiento? Entonces, el modelamiento, como les decía anteriormente, es simplemente traducir esa información a un lenguaje matemático. ¿Qué vamos a buscar allí? Pues, generalmente lo que buscamos es encontrar algunas variables, que es lo que nosotros llamamos como X y Y, darles ciertos atributos, es decir, esa X va a describir cierto comportamiento, esa Y va a describir el comportamiento y generalmente va a haber una relación entre ellas. Entonces, por eso hablábamos en algunas ocasiones, o ustedes lo habrán escuchado en el desarrollo de sus diferentes cursos, que decimos o hablamos de la variable independiente y la variable dependiente, ¿cierto? Después de que ya tenemos identificada esa información, o sea, a quién describe X, a quién describe Y, o si aparecen algún otro tipo de funciones o de variables, y después de que tenemos identificado eso, buscamos la forma de relacionar. Y ahí es cuando entonces viene la formulación de cadena. Es decir, a través de una o pueden haber más ecuaciones, poder relacionar a esas variables que tenemos allí. Cuando conseguimos relacionarlas, teniendo en cuenta la información que se nos dio en el inicio, pues ahí es cuando vamos a aplicar las técnicas matemáticas para poder resolver, ¿cierto? Después de que lo resolvemos, es decir, allí es cuando hacemos, por ejemplo, procedimientos algebraicos, cuando despejamos una variable, cuando derivamos o cuando integramos y encontramos esa respuesta, entonces ahí ya aplicamos toda la parte analítica de numéricos, aplicamos toda una técnica matemática para resolverlo. Encontramos una solución, pero esa solución, ¿para qué sirve? Entonces, esa solución debe estar adaptada al problema que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, habrá ocasiones donde tengamos que restringir a la variable. Entonces, no sé, que la variable siempre sea positiva, o sea, que me dé un valor positivo. Si en el proceso me da un valor negativo, ¿qué significa que me esté dando un valor negativo? ¿Será solución? ¿No será solución? Entonces ahí tenemos que analizar eh, esa solución que nos encontramos. No es simplemente lanzar una solución, sino esa solución realmente sí soluciona el problema, porque darme soluciones que no se estén aplicando directamente a ese problema. Listo. Entonces, esos son nuestros pasos. Ya cuando tenemos ese análisis, es decir, llegamos a las conclusiones de que sí nos funciona, todo está bien aplicado, entonces llegará la validación, es decir, si está resolviendo o no al modelo. Como les decía, puede haber casos donde no hay solución, entonces allí tendremos que ajustar los modelos, o mirar si es mejor utilizar otro tipo de modelo o otro tipo de técnica para resolver el problema en cuestión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un modelo, este no está centrado en ecuaciones diferenciales, pero pues lo que hay a colación para mostrar que existen diferentes tipos de modelos. Entonces acá nos están diciendo que una panadería que produce panes y muffins quiere maximizar las ganancias. Entonces cuando se quieren maximizar esas ganancias y si lo que produzco son panes y muffins, pues entonces mis ganancias estarán restringidas o estarán dadas por esos panes y esos muffins. Cada pan me va a dar una ganancia, cada máquina me va a dar una ganancia. Pero pues esa producción no es infinita. ¿Por qué? Porque pues va a estar sujeta a la restricción de los materiales. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo restringir con la cantidad de harina que tengo dispuesta para, para, pues para la producción de los elementos que tengo aquí. Espérenme un segundo.
Ah, mm, ok. Entonces, por ejemplo, acá lo que me está diciendo es que la harina disponible son 100 kilos, entonces no me voy a poder extender de esos 100 kilos que tengo allí. Y además de eso, entonces yo puedo restringirlo por la cantidad de trabajo diario o de tiempo diario que nosotros que se tenga pues en la panadería para poder hacer el trabajo. Aquí estamos diciendo que solo disponemos de 4.000 minutos y que cada pan requiere 10 minutos, mientras que los muffins requieren 30 minutos de trabajo. Entonces, con esas restricciones y con la información inicial, que es la ganancia, que es lo que quiero potencializar, porque es lo que quiero maximizar, se va planteando el modelo. Entonces, debemos conocer justamente qué información tenemos en cada caso para poder determinar nuestro modelo en sí. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos allí? Que si aquí es el número de panes y yo es el número de muffins, entonces la función ganancia estará dada por la cantidad de ganancia y los panes producidos más la cantidad de ganancia por los muffins producidos en este caso, con las restricciones del harina que teníamos allí y las restricciones de tiempo. ¿Listo? Entonces, ahí modelamos una situación de una panadería a través de la matemática. Pero ahora en ecuaciones diferenciales es lo que nosotros buscamos. Entonces, en ecuaciones diferenciales, nosotros lo que vamos a tener es una ecuación diferencial. Una ecuación es una expresión que va a relacionar dos cosas, ¿cierto? Entonces va a relacionar una función con su forma o va a comparar dos expresiones matemáticas y siempre va a estar relacionado con un símbolo de igual. ¿Listo? Además de eso, como estamos hablando de ecuaciones diferenciales, entonces debemos tener funciones y derivadas de esas funciones que nosotros tenemos allí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación en la cual nosotros vamos a tener una función y su derivada y sus derivadas relacionadas. Ahí va a depender de cuántas derivadas tengamos, de si la función es de una de las variables. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Para el caso que nos atañe, es decir, para esta primera tarea, vamos a tener ecuaciones que vamos a llamar de ordinarias, es decir, que vamos a tener funciones variables, ¿verdad? Y la derivada con respecto a algún parámetro, ¿cierto? O si podemos tener a nuestro de y de t o a nuestro de y x. ¿Listo? Entonces vamos a tener este tipo de ecuaciones. Y lo que se hace es, al tener esta derivada, la igualamos a una función que depende de x o depende de t o del parámetro que nosotros hayamos escogido. ¿Listo? Generalmente lo que nos están diciendo es que la función o hay una cierta situación que está variando con respecto al tiempo. Entonces, pensémoslo así, cada hora en todo el mundo están haciendo niños, ¿cierto? O sea, están haciendo bebés. Entonces, ahí podemos hablar de cómo varía la población con respecto al tiempo. Eso lo podemos pensar. Pero también hay una tasa de mortalidad, entonces ahí ya tendríamos que hablar de otro tipo de variables que pueden también estar modelando ese fenómeno, ¿cierto? O sea, está modelando la situación. Que también nos permite modelar, como lo que se nos permite modelar el crecimiento poblacional, la propagación de enfermedades, cambios climáticos, movimientos de partículas, fenómenos económicos, o sea, las ecuaciones diferenciales se pueden aplicar en diferentes campos de nuestra vida diaria. ¿Listo? Eh, ahora,
¿Cómo vamos a ver nuestras ecuaciones? Entonces, tenemos dos tipos de ecuaciones. Son las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Cuando hablamos de ecuaciones diferenciales ordinarias es porque la función en cuestión solo está dependiendo de una variable, y entonces solo vamos a tener las diferenciales ordinarias, o sea, la diferencial de f con respecto a x o la segunda derivada con respecto a x, o bueno, ahí este x puede cambiar dependiendo del parámetro que nosotros estemos utilizando. ¿Listo? Y cuando hablamos de ecuaciones diferenciales parciales es porque tenemos derivadas parciales, o sea que ahí ya vamos a tener una función que va a depender de más de una variable. Entonces, funciones del tipo f de x, y, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos este tipo de funciones, pues recordemos que nosotros vamos a tener la derivada con respecto a x y vamos a tener la derivada con respecto a y. Ahí como aparecen derivadas parciales, pues vamos a tener ecuaciones diferenciales parciales. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta allí? ¿Está todo claro? Parece que sí. No escuché. Me acabo de enganchar. Listo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de qué ordenamiento. Entonces, en general, vamos a tener la función relacionada con sus derivadas parciales igualadas, puede ser a cero, puede ser una constante, puede ser una expresión matemática. Tenemos el nivelamiento del crecimiento poblacional. Y esta pues nos sirve como para detectar o para predecir en el momento T, o sea, en cualquier momento, cuánto habrá crecido la población. Este crecimiento, este modelo de crecimiento poblacional es aplicado a bacterias, puede ser aplicado a un conjunto de personas, a cultivos de peces o bueno, diferentes tipos de crecimiento poblacional. ¿Listo? Tenemos el modelo de Hutchinson-Huxley, que no sé si lo pronuncié bien, y lo que me mide es la variación de la potencia que se genera en los impulsos eléctricos generados por las neuronas que tenemos en el cerebro. Allí se va a producir como un intercambio de esas potencias, entonces va a haber una corriente externa y una corriente interna sobre la membrana de las neuronas, si no estoy mal, que se va a ejercer de esta forma. Y tenemos la ley de Newton, ¿cierto? Que nos está, pues está modelada desde esta ecuación que tenemos. Listo. Todo esto muy bonito, pero ¿cómo lo vamos a aplicar? Entonces aquí viene la primera parte de la tarea que ustedes tienen. Entonces, en el primer ejercicio, justamente les están pidiendo que les hagan una situación allí, eh, real o puede ser ficticia, y lo que nos piden es que nos determinen qué tipo de elementos matemáticos podemos destacar para hacer un modelamiento. O sea, queremos plantear una ecuación, y en este caso una ecuación diferencial, que me ayude a entender el problema, pero no necesariamente tienen que resolverlo. Simplemente van ustedes a encontrar los elementos importantes de la situación que se les está planteando y decir, esta es la función que está variando y está escrita por una tasa, puede ser una tasa una tasa proporcional, ¿cierto? Desde, poblacional o de disminución de temperatura, bueno, hay diferentes modelos que ustedes pueden encontrar. Y además de eso, se les da lo que nosotros vamos a llamar en ecuaciones diferenciales una condición inicial. Esa condición inicial va a decir que en cierto punto
hay una información importante. Generalmente, cuando estamos hablando de condiciones iniciales, esa condición inicial es en el momento t igual a cero, que es cuando yo empiezo a observar el fenómeno. ¿Sí? O sea, desde el momento en el cual empiezo a ver la situación, empiezo a observar esa situación que tengo aquí. Entonces, en este caso, tenemos la propagación del rumor. Entonces, me dice que en la actividad se inicia un rumor entre 10 estudiantes. Y la tasa de propagación en esta casa, en este caso, es proporcional al número de estudiantes que ya la conocen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos allí? ¿Qué es lo que va a variar en este caso? Yo sé que empieza con, por decirlo de alguna forma, con una población inicial que conoce el rumor, pero eso significa que si ese rumor se extiende, pues entonces la cantidad de estudiantes que lo va a conocer va a ser más grande, ¿cierto? Y entre más personas lo conozcan, pues más personas lo van a conocer hacia el futuro. Entonces ahí tenemos esa tasa de propagación. O sea que nosotros podemos decir que N de T, ¿cierto? Es la cantidad de estudiantes que conocen el tumor en el instante, T, ¿cierto? Me dice que tiene una tasa de propagación proporcional al número de estudiantes que ya lo conocen. Entonces voy a llamar a ese K mi tasa de proporcionalidad, la cual en este caso será positiva porque a mayor personas que lo conozcan, pues mayor cantidad de personas lo van a conocer, ¿cierto? Entonces el cambio va a ser mayor que cero. ¿Y cómo entonces funciona ahora? Además de eso, me están diciendo que el rumor inicia con 10 personas. Eso significa que en el instante cero, o sea, cuando inició todo, n de cero iba a ser igual a 10, ¿cierto? Lo que queremos conocer es qué tan rápido va aumentando, en este caso, ese conocimiento del rumor que tenemos allí. O sea que lo que va a variar es nuestra función, pues llamémosla así, nuestra función de conocimiento del rumor. Entonces, cada vez que ustedes encuentran algo como aumenta, varía, disminuye, esa cantidad que aumenta, varía o disminuye va a ser la función que va a estar derivada. Entonces, eso significa que la variación de nuestro número de personas depende del tiempo para poder saber qué es lo que está pasando y cómo se encuentra esta variación. Entonces, nos dicen que es proporcional, entonces aquí está constante al número de personas que ya la conocen y el número de personas que ya la conocen, ¿quién es? Pues es nuestra, ¿cierto? O sea que la ecuación diferencial que va a modelar mi situación es esta de algo, ¿cierto? Entonces tengo la derivada de n con respecto a t, o sea, el número de personas que la complican esa información con respecto al tiempo, va a depender de la tasa de propagación con respecto a las personas que ya conocían en ese momento al grupo que estábamos estableciendo. ¿Listo? Hasta allí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿No? Mm, Profe, buenos días. Buen día. Profe, es que yo estaba adelantando un poquito de lo de los ejercicios, pero entonces tengo como una preguntita. Pues, Dice el pregunten. ejercicio, un recipiente con agua hirviendo a una temperatura inicial de 100 grados centígrados se coloca en una habitación donde la temperatura ambiente es de 25 grados centígrados. La tasa a la que la temperatura del agua disminuye es proporcional a la diferencia entre la temperatura del agua y la temperatura ambiente. Me piden
que cuál es la cantidad que varía, yo coloqué la temperatura, que cómo se comporta la cantidad que varía. La temperatura se comporta de acuerdo con la temperatura del agua y del ambiente. ¿Y cuál es la condición inicial? La condición inicial para este problema es una temperatura inicial de 100 grados centígrados que después se coloca en una habitación donde la temperatura ambiente es de 25 grados centígrados. Pero ahora me Bueno, piden la ecuación diferencial y ahí es donde tengo duda, porque no sé si colocar derivada de temperatura inicial y derivada de temperatura ambiente. ok, listo. Entonces, allí hay es, un errorcito de pronto de interpretación en el momento. La temperatura ambiente cambia. La temperatura ambiente está a 25 grados centígrados. Lo que cambia Y es es, la temperatura No del agua. cambia, la temperatura listo. ambiente no cambia. Entonces, la temperatura que está variando va a ser la temperatura del objeto, de la taza de café, de lo que sea que La nosotros temperatura estemos. inicial es la que cambia. La temperatura inicial es la temperatura inicial, es en el momento cero, ¿cierto? La temperatura inicial solo se mide en el primer instante. O sea, la temperatura inicial en este caso será 100 grados y me dijiste, ¿cierto? Esa sería nuestra temperatura inicial. Siempre va a ser 100. ¿Y cómo entonces nosotros lo encontramos? Con la información P evalúa en cero, que es 100. O sea, estos dos son la misma, ¿cierto? Nos dicen que la temperatura ambiente es 25. La temperatura ambiente cambia porque yo coloqué un objeto caliente en ella. No, ella se va a mantener siempre constante, ¿cierto? O sea, ella siempre va a estar igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la temperatura del objeto a medida que va transcurriendo el tiempo. ¿Sí es claro hasta allí? Sí, señora, es decir, la temperatura inicial sería 100 grados centígrados, pero Ujú. entonces la condición que cambia es con el tiempo, Con el tiempo, ¿quién cambia? La temperatura la del temperatura. objeto, ¿cierto? O Sí, sea, que señora, si TDT es la temperatura del objeto, entonces del esta agua, es la, es así. bueno, en este caso es del agua, bueno, ahí lo podemos, pues cuando nos hablen de temperatura, siempre lo podemos tomar como el objeto que estamos tratando. En este caso sería el agua. Listo. Entonces, si TDT es la temperatura del agua, y nos dice cómo varía, o pues, esa temperatura varía según qué, o sea que la variación de la temperatura con respecto al tiempo me dice que es proporcional, o sea que ahí va a estar mi K de proporcionalidad, que esa la tenemos que en teoría se tiene que hallar con la información dada, ¿cierto? Entonces me dice, es proporcional ¿a quién? A la diferencia entre quién, entre la temperatura del objeto y la temperatura ambiente. Y como esa temperatura está disminuyendo, entonces el modelo siempre va a acompañar allí por un menos. ¿Listo? Y este es el modelo general para el cambio de temperatura, Profe, en tengo este una caso, pues de la... pregunta. Esa no te la entendí, qué pena. Profe, eso te iba a preguntar. ¿Qué? Porque cuando es diferencia siempre sería resta de la Claro, proporcional. espérate. Una cosa es la diferencia de las temperaturas y otra cosa es que tome a la constante positiva o negativa, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos que tener claro. Que es por qué la tomo con... Entonces veamos acá. Recordemos que cuando nosotros estamos en una función de una variable, hay una variable independiente y otra variable dependiente. En este caso, esta sería nuestra T mayúscula, que es la temperatura, y esta sería mi T minúscula. ¿Qué me dice el problema o cómo funciona el problema? A mayor tiempo, por Disminuye la temperatura. temperatura.
¿cierto? Entonces eso significa que, por ejemplo, en el instante T0, ¿cierto? ¿Qué voy a tener? Que la temperatura está por aquí en 100, pero pasaron, no sé, pues aquí estoy simplemente diciendo cualquier cosa, vamos a suponer que el tiempo está en minutos. Entonces, cuando pasaron 10 minutos, ¿qué debió pasar con la temperatura? Se disminuyó. Disminuyó, ¿cierto? Entonces digamos que disminuyó a 50 grados. Estoy diciendo porque no sé si eso es lo que está pasando, simplemente para explicar No, el pues acá fenómeno. no nos habla de tiempo, pero obviamente se supone que pues en el transcurso del tiempo que se cambie de una temperatura inicial a una temperatura ambiente, obviamente va a disminuir Ah, la temperatura del agua. pero también lo podríamos pensar, por ejemplo, en un cubo de hielo. Si lo saco a temperatura ambiente, Si lo sacas a temperatura ambiente, pues se va a Se derretir, pero si descongela. lo mantengo congelado, entonces sigue igual. eso significaría que la temperatura de ese objeto va incrementando. Entonces, por eso depende de lo que, del fenómeno que nosotros eh, estemos recreando, ¿sí? O estemos tratando de decir. ¿Por qué lo tomo negativo? Porque si ustedes se fijan, cuando yo tomo la temperatura para este caso, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, digamos que aquí son 20, pues aquí digamos que es, no sé, o sea, no sé cuál es la tasa exactamente, digamos que es 25. Entonces, ¿qué significa? Que esa temperatura va a ir disminuyendo. Si nuestro K es positivo, pues sería lo que estaría tomando acá, ¿cierto? Pongo K como positivo, pero resulta que el modelo me dice es que él va disminuyendo para que tenga esta forma. Entonces, el comportamiento lineal de la temperatura, la pendiente debe ser negativa. ¿Para qué? Para que vaya decreciendo esa línea o esa forma de describir nuestra información. ¿Sí queda claro? Y profe, ya queda más claro, gracias. Ok. Supongámoslo, por ejemplo, acá con el, espérame, a ver si lo podemos atrasar. Aquí, espérenme. Ah, pues, por ejemplo, cuando hablábamos del rumor, ¿qué teníamos? Entonces, aquí teníamos a nuestra variable t, ¿cierto? Era el tiempo, y aquí teníamos a nuestra función n y qué pasaba con ella. En 10, que era nuestro momento inicial, mentiras, en nuestro momento inicial, ya lo estaba haciendo en 10. En nuestro momento inicial, ¿quiénes lo conocían? 10. Voy a ponerlo en un segundito para que se lo conocí en 10. Pero, no sé, vamos a hablarlo por horas, pero en 5 horas se supone que ya lo van a conocer cuántas personas, no sé, 20. Entonces, eso significa que este comportamiento y en esta forma. En este caso es acá como debe ser para que esa recta o haya ese incremento de la población que conoce el rumor. Debe ser positiva para que vaya creciendo. Listo. Por eso en el otro ejemplo que teníamos es que lo ponemos como menos. ¿Sí es claro? ¿Listo? ¿Alguna No, otra no, idea? señora. A ver, cuando nosotros tenemos, am, pensémoslo así, tú sabes acerca de espérame un segundo, se me olvidó la palabra, de la derivada de una función. Profe, es que lo que yo tengo duda es con la ecuación diferencial, A ver, ¿sí? ¿cuál es? O sea, bueno, respecto a la temperatura ya la resolví, ¿sí? Porque obviamente desde la temperatura, la derivada principal sería la temperatura y la Ujú. derivada que pasa a dividir, por decirlo así, sería la derivada del tiempo, porque pues a medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo la temperatura Ajá, del agua. ajá. Pero entonces de ahí para allá es cuando me pierdo.
Pero digamos, entonces yo te pregunto porque no sé si es que no estoy entendiendo la pregunta. Tú me estás preguntando es cómo se resuelve la ecuación. O sea, ¿cómo podría colocar la ecuación para que se vea de forma resuelta, por decirlo así? Porque es que Mm, ahorita estaba escuchando la grabación que nos dejaron de la web conferencia ujú. y pues según lo que el profesor explica, es que la derivada de la población respecto a la derivada del tiempo es igual a 2 veces la población, según el ejercicio de la web conferencia. Sí, Entonces, ¿yo cómo podría situar la ecuación para que, o sea, quede bien? pues es que aquí ya está la ecuación modelada, porque toda la información está en el ejercicio, ¿cierto? Sí, Entonces, claro. Mira. primero, nos dicen que la temperatura es 25. Entonces, ¿tú dónde pones eso? Bueno, la temperatura ambiente es 25. ¿Dónde vas a poner ese 25? En dónde está la temperatura ambiente, ¿cierto? Nuestra T es nuestra función que ella va a ir variando con nuestra T. Y nuestra K es ahí cuando ya se resuelve la ecuación, ¿cierto? Entonces ahí ya vamos a aplicar una técnica para resolver ecuaciones, es que la vamos a dar ayudándonos de las condiciones iniciales. Pero hasta ahora solo estamos modelando el ejercicio. Entonces, El para ejercicio. Ok. modelar el ejercicio, yo simplemente debo conocer qué tipo de función o de ecuación diferencial me va a ayudar a resolver. Cuando ya tengo digamos como el planteamiento de la ecuación, esta es la ecuación que modela el problema, modela, no resuelve, es la ecuación que modela. Eso significa que con esta ecuación es que ahora le voy a aplicar unas técnicas matemáticas, en este caso va a ser resolver esa ecuación con la técnica de variables separables y ya cuando realice esa técnica es que resuelvo la ecuación. ¿Sí queda claro o nada? Sí, profe, claro, ya quedé como más alineado. Lo que pasa es que cuando estaba viendo la web conferencia yo decía, pero bueno, entonces, ¿cómo formuló la ecuación? Entonces ahí La- fue cuando me perdí. Ok. Lo que pasa es que dependiendo del problema, cada problema tiene su propio modelado. Lo que les decía ahorita al principio de este encuentro. Hay modelos que son de ecuaciones lineales, ¿cierto? O sea, una ecuación lineal, despejo a X y encuentro la respuesta. En nuestro caso, como hay una variación, ya sea del tiempo, de la población, de la temperatura, de no sé, tantas cosas que pueden variar, de clima, no sé, cosas así. Como hay una variación, entonces dentro de esa variación es que yo tengo que relacionar las derivadas. Entonces, en este caso, repito, retomémoslo así, general. Tengo una información principal, ¿cierto? O la información que me están dando. Me están diciendo que voy a medir la variación de la temperatura del agua porque es la que va a cambiar. Me están diciendo, en un principio tenía tanto, tal temperatura y quiero saber, si es que preguntan en el momento tal, quiero saber qué temperatura va a tener. O me dicen, ella va a variar si se mete en otro ambiente, en este caso que es la temperatura ambiente. Entonces, si la pongo en un lugar con temperatura ambiente de 25, ¿qué va a pasar con esa temperatura? Pues va variando dependiendo de el tiempo que haya transcurrido. En general, si la variación de la temperatura siempre se hace con este modelo, que es el modelo, ay, no me acuerdo, creo que si no estoy mal, que modela esa situación. ¿Listo? ¿Claro hasta allí? Ahora,
Cuando ya tengo ese modelo, entonces simplemente con la información que me están dando, pues la voy adaptando al modelo que tengo. En este caso, ¿qué me están diciendo? Me dicen que la temperatura ambiente es 25, entonces en la temperatura ambiente, que es la diferencia entre la temperatura del objeto, en este caso mi agua, menos la temperatura ambiente es proporcional, ¿cierto? O sea, su variación que es proporcional a esta diferencia. ¿Listo? ¿Claro hasta allí? Listo, profe, vale, muchas gracias. Profe, dos Dime, cositas dime. puntuales. La primera, o sea, ya entraríamos, digamos, a reemplazar valores y ahí quedaría la ecuación. Y la ¿Queda ahí segunda, la, eh, queda ahí la y la, se- ecuación? Ajá. y la segunda, esto va a quedar grabado. Lo que pasa es que yo ya en Sí, 10 minuticos entro a trabajar, entonces sí, 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 para sí. retomarla de nuevo. Ustedes la pueden, esto queda grabado y luego se los compartimos por los chats de Teams o por el correo de la plataforma para que ustedes puedan consultar la grabación sin problema. ¿Listo? Listo, profe, vale, muchas gracias. Que tengan buen Vale, día. Hasta luego. igualmente que estés muy bien. Listo. Entonces ya tenemos, o ya más o menos sabemos cómo modelar, ¿cierto? Aquí yo les había traído un ejemplito que era eh, similar a, bueno, que también tenía el ejemplito. La idea era, pues, ver, por ejemplo, el ejemplo anterior, ¿cierto? El de la propagación para ir entendiendo qué es lo que nosotros queremos realizar. ¿Listo? Cuando nosotros ya tenemos esa ecuación modelada, es decir, ya tenemos la diferencial igualada o tenemos esa ecuación planteada donde tenemos los diferenciales o las derivadas relacionadas con expresiones matemáticas, lo que queda hacer es buscar una solución para ese problema. Entonces, dentro de las soluciones hay diferentes tipos de soluciones. Uno es las soluciones generales y las soluciones particulares. ¿Qué es una solución? Una solución es, por ejemplo, si yo tengo la función p de t definida como c por e a la kt, ella es una solución de la ecuación k por p de t. ¿Y por qué? Porque cuando yo derivo a mi función P con respecto a T, o sea, derivo esta expresión que me va a quedar, me va a quedar K, ¿cierto? Por C, por E, a la T. Es esto de acá, o sea, esta partecita de acá es el mismo P, o sea, que de P, ¿cierto? De T va a ser igual a K por la misma función P. O sea que una solución es una solución a la ecuación es cuando derivo y reemplazo sus derivadas dentro de la función que me están dando, pues que se satisfaga esa igualdad allí dada. ¿Listo? Generalmente, y como nosotros vamos a estar viendo acá en adelante, como estamos hablando de, de ecuaciones, o bueno, estamos hablando de solucionar una ecuación diferencial. Para encontrar esa ecuación o una solución de esa ecuación diferencial, vamos a tener que estar integrando, o sea, vamos a tener que encontrar antiderivadas de esa función que nos está dando allí, o en esa ecuación que nos está dando allí. Cuando nosotros encontramos esas antiderivadas o esas integrales, generalmente aparece una constante de integración. Esa constante de integración pues me va a dar una familia de muchas funciones que van a resolver a esa ecuación. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Dependiendo de la información que se nos esté dando, entonces vamos a tener ya sea soluciones generales, que será ese caso cuando tenemos la constante de integración por ahí al lado, o tendremos soluciones particulares que generalmente las obtenemos cuando aplicamos las condiciones iniciales. Entonces, en este caso, tengo la familia y igual a k por e a la 2x cuadrado, que es una solución de la ecuación diferencial. La derivada de y con respecto a x es igual a 4 por x y. ¿Y esto por qué? Pues al derivar la función, o sea, al derivar mi k en 2x al cuadrado,
pues me va a dar que satisface esta igualdad, o sea que va a ser 4x por k por e a la 2, ¿cierto? Entonces ahí encontramos la solución de nuestra ecuación. Listo. Si ya tenemos, como les decía ahorita, si ya tenemos una solución particular, pues entonces una condición inicial, lo que hacemos es reemplazar esas condiciones iniciales en nuestra función general y con ella encontramos la solución particular que tenemos allí. ¿Listo? Entonces, ahora, para el ejercicio 2 que nos piden allí en la guía, les piden a ustedes que utilicen el software de GeoGebra, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos GeoGebra, entonces allí ustedes van a necesitar utilizar el banco de direcciones, que es lo que nosotros tenemos por acá. Esperen un minuto. Se me trabó. Ay, no, espera. Denme un segundo. Ya. Va a compartir. Allí ya están viendo mi GeoGebra. Sí, profe, ya se está viendo. Ok, listo. Entonces acá ustedes van a escoger aquí simplemente campo de direcciones y van a poner la función que se les está pidiendo. ¿Sí? Cuando hacen eso, en este caso, espero que tengan un ejemplito, tenemos a la función menos 2, sí, menos 2x, perdón. O sea, ustedes van a tener un de y de x o de y de t y igualado a una función. Esa función es la que tenemos acá en nuestro GeoGebra. Entonces para este caso va a ser menos 2, perdón, menos 2x y acá nos va a dibujar ese campo de dirección. ¿Qué es el campo de dirección? O sea, ¿qué información es la que me ofrece el campo de dirección? El campo de dirección es lo que me ofrece es cómo se va a completar la, la función o la solución que nosotros estemos buscando. Entonces, en este caso, si nosotros quisiéramos dibujar la trayectoria de esa función, entonces sería más o menos seguir cómo se están comportando estos vectores de acá, que es lo que estaría algo así, ¿cierto? O sea, esa vendría siendo la forma de la solución que nos está dando. Ahora, además de eso, nos da un punto específico en la solución que es una condición, ¿cierto? Una condición inicial. Entonces, lo que vamos a hacer es poner ese punto allí. Entonces vamos a poner el punto de cuáles fueron las condiciones. Entonces será 1 o 1, ¿cierto? 1, 1, 0. Y ahí entonces puedo ubicar el punto donde requiero esa solución. O sea, necesito la solución que pase específicamente por este punto. Entonces, lo que va a pasar, ¿cierto? Es que la solución deberá pasar más o menos, también con el color, más o menos de esta forma. Esto sería lo que nosotros debemos tener. Y a nos piden que encontremos el valor de la pendiente. Entonces, el valor de la pendiente nosotros lo vamos a hallar. Entonces, en esta aquí.
Con la información que nos está dando, entonces evaluamos el valor que nos está dando acá. Esto significa es que y de 1 igual a 0. Significa que yo debo evaluar en el punto 1,0. O sea, que x va a valer 1 y y va a valer 0. Y lo reemplazamos acá. Entonces, nuestro de y de x evaluado en 1,0, pues en este caso va a ser menos 2 por 1, y no aparece, entonces no tengo por qué evaluarlo y me va a dar que es menos 2. ¿Qué significa que menos 2? Que en ese punto la pendiente es negativa, ¿no es cierto? Y como es negativa, entonces voy a tener una función decreciente. Y es justamente lo que está pasando acá en la figura verde, ¿cierto? Nuestra función va a ir descendiendo. ¿Listo? ¿Claro hasta allí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, ahora, acá tenemos el dibujito que era el que les estaba mostrando. Hace un rato pues lo encontramos. Y es lo que tenemos acá, ¿cierto? En este punto, que será el punto 1, entonces tenemos el gráfico, la gráfica de la función. Sería una función que decreciente. Por eso tenemos nuestra ecuación, nuestra evaluación de la derivada va a ser negativa. ¿Listo? Aquí les traía un ejercicio, pero pues para irle dando un poquito más de celeridad al encuentro, como se nos habla demasiado largo. Entonces vamos a hablar ahora de variables separadas, que es la técnica que nosotros vamos a utilizar para resolver las ecuaciones. O sea, ya sabemos modelarla, ¿cierto? Ya podemos sospechar cómo va a ser esa solución de esa ecuación. Ahora vamos a aprender a resolver. Entonces, ¿cómo la vamos a resolver? Entonces, para nuestro caso, vamos a usar una técnica que se llama variables separables. ¿Qué es lo que hace? Generalmente vamos a tener una ecuación de la forma de y de x igualada a una función que va a depender de dos funciones, ¿cierto? ¿Cuál es la ganancia que vamos a tener aquí? Que esta función r de x, y se va a poder escribir como el producto de dos funciones donde una función depende únicamente de x y la otra función depende únicamente de y. ¿Listo? Cuando la tenemos escrita de esa forma, entonces allí en algunas ocasiones nos tocará factorizar algún elemento o reescribirlo para que nos quede mejor escrita o más entendible. Y lo que hace es justamente separa las dos variables en dos funciones donde no tengo ningún problema en separarlas, pues por eso se llama variables separadas, ¿cierto? Y ahora lo que hacemos es simplemente como aislar a las funciones para poder integrar. En algunos libros, o sea, en alguna bibliografía, esta función que tenemos aquí, o sea, f de x por y de y, algunas veces la escriben como f de x sobre una función p de y, ¿cierto? O sea, como para entender que lo que voy a hacer es pasar a dividir o pasar a multiplicar, según sea el caso, para poder hacer la integración. Entonces, después de que tenga escrita mi función, ya sea de la primera o de la segunda forma, entonces paso las x a un lado, en este caso voy a traer a nuestro de x a la parte derecha y voy a pasar a la función que depende de y a la izquierda y paso a integrar. O sea que esto de acá, en el primer caso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una integral de y sobre nuestro de y igual a quién? A la integral de f de x o de x. Entonces ya como lo tengo escrito, ¿cierto? En un lado o sea, todos los términos que dependen de y en el otro todos los términos que dependen de x, pues aquí aplico simplemente las técnicas de integración, o sea, integro la función. ¿Listo?
Si lo estamos tomando como la segunda parte, entonces aquí lo que nos va a quedar es la integral de nuestro p de y igual a la integral de nuestro p de x de x. Y entonces aquí les voy a hacer una corrección para sus próximas entregas y es porque ya lo he visto en algunos avances que me han entregado. Y es que olvidan poner a nuestro de y o a nuestro de x. Eso es súper importante para saber con respecto a quién estoy integrando. Entonces, si es una función que depende de y, pues entonces tengo que poner a mi de y para saber que estoy integrando con respecto a esa variable. Lo mismo acá, que estoy integrando con respecto a x, entonces debo colocar a mi de x. Y ya como les decía, pues va a ser simplemente aplicar la técnica de integración correspondiente. Entonces, por ejemplo, para el ejemplito que les traía acá, vamos a resolver la ecuación. En este caso, la ecuación es muy sencilla. No tengo una función que depende de y directamente, entonces ya puedo simplemente aplicar la integral. Es decir, que nuestro de y de x ir más a x más 2, ¿cómo me voy a resolver? Entonces me va a quedar la y igual a la integral de x más 2 de x. Y acá, pues, ¿cierto? La integral de y va a ser y. La integral de y va a ser y. Y acá me va a quedar la integral de x más 2 será x cuadrado más 2x más nuestra constante de integración. ¿Listo? Ahí ya tengo la solución general. Pero supongamos que nos dieron un valor inicial. Entonces vamos a suponer que nuestro valor inicial es y de 0 igual a 3. ¿Eso qué significa? Que x vale 0 y y vale 3. O sea que con estos valores los reemplazo acá y me va a quedar que y es 3, entonces 3 va a ser igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 más c, ¿cierto? Esto me da 0, esto me da 0 y me va a quedar que c es igual a 3. Entonces, ¿cuál es la solución de la ecuación con la condición inicial? Pues va a ser y igual a x a la 2 más 2x más nuestro c, en este caso el c que encontramos, más 3. Y esta sería entonces la solución de esa ecuación diferencial. Además de eso, en este punto, ¿cierto? Nos piden, salir ahora, nos piden dibujar la solución, ¿cierto? Allí entonces lo que ustedes van a hacer es utilizar el comando que venimos en la presentación. Esperen, yo me acuerdo bien el comando, pero acá está. Entonces acá nos da el comando que es el resuelve la EDO en el punto que nos están dando, ¿cierto? Entonces simplemente tomamos nuestro comando, ¿cierto? Ponemos una función, entonces acá en este caso teníamos x más 2, ¿cierto? En el punto, entonces en el punto, ¿cuál era nuestro punto que teníamos acá? 0, ¿cierto? Y aquí nos dice que resolvemos la entrada, eso es lo que entendemos. Coma, punto, entonces hagámoslo así. Y nos dice que tampoco nos da, porque no me da. Ah, se lo va a quedar de ¿cierto? Ahí sería, esta sería la ecuación que nos resuelve la función, ¿cierto? Y en el punto dijimos
0,3, entonces 0 en X, perdón, 0 en X, 3 en Y, entonces se los quedo debiendo, porque no sé cómo tomarlo ahora. Listo. Entonces ahí tenemos la solución de la ecuación. Ya entonces sería ponerlo por ejemplo, adicional que tenemos. Adicional que tenemos que ser. Así que listo. Y por último, entonces para la última parte ya es eh, lo encuentro. Entonces, queremos hacer todo lo que acabamos de realizar, después de todo lo que acabamos de aprender, lo vamos a realizar con un ejercicio ya aplicado. ¿Eso qué significa? Que entonces vamos a modelar la ecuación, vamos a resolver la ecuación, vamos a utilizar esos puntos iniciales, ¿cierto? Los puntos que, o sea, toda la información que nos esté dando para poder detallar la ecuación diferencial que modela ese problema y que lo soluciona también. O sea que vamos a encontrar la solución de esa ecuación diferencial. Entonces, en este caso nos dicen que hay un objeto caliente que sale del horno a una temperatura de 90 grados centígrados. Entonces, allí vamos a empezar con la información, ¿cierto? O sea, vamos a tener que información inicial, o sea, en el momento cero, ya tenemos que nuestra temperatura es 90 grados centígrados. Además de eso, me dicen que la temperatura es de 20 grados centígrados y la tasa de enfriamiento sigue la ley de Newton, que es proporcional a la diferencia de la temperatura. Entonces ya conocemos el modelo, ¿cierto? Porque entonces me dice que la variación de la temperatura va a ser igual a menos la constante de proporcionalidad por la diferencia de las temperaturas. Entonces va a ser la temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente. Este es mi modelo. Y sé que en el momento perdón, T igual a 0, tengo que la temperatura es de 90 grados centígrados. Además de eso, me dice que al cabo de 10 minutos, entonces el tiempo lo estoy midiendo en minutos, al cabo de 10 minutos la temperatura es de 50 grados centígrados. Entonces tengo el modelo, ¿cierto? Del problema, tengo la información del problema, ahora será con la información que me dan, o sea, reemplazar esta temperatura ambiente que me están dando, aplicar el proceso de variables separables para poder encontrar la solución, o sea, la ecuación que solucione el problema. Entonces, reemplazamos. Esto va a significar que nuestro dt de t va a ser igual a menos k por t menos nuestra temperatura ambiente, que sería 20. Esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, para ello, vamos a pasar aquí de hojita y vamos a resolverlo. Entonces, la voy a escribir por acá. Nuestro dt es igual a menos k por t menos 20, ¿cierto? Nuestras condiciones iniciales, entonces, n de 0 es 90 y n, pero estoy pensando en n. Nuestro T de 0 es 90 y nuestro T de 10 es igual a 0. Primero vamos a resolver y luego nos vamos a fijar qué más información nos está a la hora de resolver. Entonces, ya escrita la ecuación con la información que tenemos, entonces voy a poner cierto. Entonces me va a quedar que la integral de t sobre t menos 20 va a ser igual a la integral de menos k por nuestro t. ¿Listo? Ya, simplemente integramos. Entonces, para esta de acá, nos va a quedar que esto es un logaritmo de t menos 20
igual a menos K por T más nuestra constante de integración. Aquí ya integramos, ¿cierto? Pero como yo necesito a T, yo necesito al logaritmo de T menos 20, entonces debemos aplicar la función exponencial. Entonces, al aplicar la función exponencial, este logaritmo se va a desaparecer porque la función exponencial es la inversa, es la función inversa del logaritmo, o sea, me quedaría e a la logaritmo de T menos 20 igual a e a la menos kt más c, ¿cierto? Entonces, esta con esta se van a eliminar, me va a quedar que t menos 20 va a ser igual a e a la menos t por una constante. ¿Por qué? Porque este e a la kt más c es lo mismo que tener e a la menos kt por e a la c. Y es una constante elevado a otra constante, entonces todo esto lo vuelvo a renombrar como una constante. Entonces me va a quedar aquí multiplicada por una c. ¿Listo? No es necesariamente esta c, sino que como es una constante, pues la llamo convenientemente. O sea que nuestra función, ¿cómo va a quedar? Va a quedar como t igual a esa constante c por e a la menos at más b. ¿Listo? Esta es la ecuación que resuelve el problema, pero no está completamente resuelta. ¿Por qué? Porque aquí tengo a esta constante c, tengo a esta constante k, y lo que vamos a hacer es con la información inicial, o sea, la información que nos dieron de nuestro ejercicio, vamos a poder o vamos a resolverla para poder decir quién es ese C y quién es ese K. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera información que tenemos? Nuestra información inicial. Entonces, con la condición inicial, vamos a encontrar esta C que viene de la constante de integración. Entonces, T de 0 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a C por E a la menos K por 0, porque T es 0, más 20, ¿cierto? Pero T de 0, ¿quién es? Es 90. Entonces 90 va a ser igual a C por E a la menos K por 0, que es 0, ¿cierto? Y E a la 0 es 1. Entonces aquí me va a quedar solo C más B. Y despejo a C, o sea que C va a ser igual a CT. Miren que ya encontré el valor de C. ¿Qué hago con esta C? Pues me la llevo ese valor, chan, 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 hasta aquí a la ecuación y la reemplazo. Entonces, nuestra ecuación se transforma en T igual a 70 por E a la menos K por T más 20. Listo. Esto es en cualquier momento T. ¿Sí? Pero ya está nuestro K que no sabemos cuánto vale. Para poder hallar ese K, entonces voy a utilizar la segunda información. Me dicen que en el momento T igual a 10, o sea, cuando han pasado 10 minutos, la temperatura es 50. Entonces, utilizando esa segunda información, me va a quedar que T de 10 es igual a 70 por E a la menos K por 10 más T, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo evaluado ese 10, pero recordemos que T de 10, ¿cuánto es? O sea, la temperatura, ¿cuánto vale? 50. Entonces me va a quedar que 50 es igual a 70 por E a la menos 10K. ¿Listo? Más nuestro 20. Entonces aquí sumando, ¿cierto? Bueno, restando este 20 con este 50, me queda 50 es igual a 70 por E a la menos 10K. O sea que aquí simplemente lo voy a reescribir de la siguiente forma. E a la menos 10K va a ser igual a 30 sobre 70, simplifico. Y me va a quedar entonces que a la 10K va a ser igual a
3 séptimos. Ahora, como aquí acá lo tengo en el exponente, entonces aplicamos logaritmo. Entonces me queda logaritmo natural de a la menos 10k va a ser igual al logaritmo natural de 3 séptimos. ¿Listo? Y ahora, entonces, el logaritmo con exponencial se anula, me va a quedar que menos 10k es igual al logaritmo de 3 séptimos, o sea que k va a ser igual a menos 1/10 del logaritmo de 3 séptimos. Aquí hay dos formas de continuar. Uno es hacer la aproximación de k, ¿cierto? Y lo reemplazo acá en la ecuación o simplemente meto la expresión. ¿Qué va a cambiar? Que en el resultado final de pronto va a variar un poco, porque acá o sea, si hacemos el cálculo nos va a dar una aproximación. Entonces desde acá nos haría falta algún tipo de información. No es que vaya a variar demasiado, ¿cierto? Pero digamos, para el caso práctico de nosotros, para nuestro ejemplo, pues podemos hacer la aproximación y estaría bien. Si ya es algo un poco más exigente, donde debemos ser muy rigurosos con las cantidades de decimales que nosotros vamos a tener, entonces lo mejor sería trabajar con esta expresión directamente. Es decir, tomar esta expresión y reemplazarla acá en nuestra función. ¿Listo? Si lo vamos a hacer con la aproximación, entonces en este caso mi aproximación, bueno, mi K me da más o menos 0.084. ¿Listo? Este es el valor aproximado de K. Entonces ahí lo puedo reemplazar en la ecuación y me quedaría, la ecuación va a ser igual a T igual a 70 por E a la menos 0.084T más 20. Y esta será entonces la ecuación que soluciona mi problema. ¿Listo? Además de eso, por acá me pedían en el ejemplo, me pedían que encontrara cuánto tiempo tardará en alcanzar una temperatura de 30 grados centígrados. Entonces, para encontrar esa temperatura, lo que nosotros hacemos es, utilizando la ecuación que ya hallamos, ¿cierto? Esta de acá, la igualamos a 30. O sea, tomamos 30 igual a 70 a la menos 0.084T más 20, ¿cierto? Y despejamos a nuestro T. Entonces aquí me va a quedar 10 es igual a 70 igual a 0.084T. Y con un mismo, pues con el mismo procedimiento que hicimos aquí para encontrar acá, entonces ahí vamos a poder encontrar a nuestro T. Déjenme ver si puedo agregar una página más. Entonces, tenemos lo siguiente. 10. Espérenme un segundo. Entonces teníamos 10 igual a 70 a la menos 0.0. Y entonces acá despejamos, ¿cierto? Entonces me quedaría que a la menos 0.084 debe ser igual a un séptimo, aplicamos logaritmo, entonces me quedaría que menos 0.084T es igual al logaritmo de un séptimo, o sea que T ser igual a un logaritmo
de un séptimo dividido sobre ese menos 0.087, pues aproximándolo me va a dar más o menos 23,16. Ahí siguen otros números, pero lo que significará es que aproximadamente a los 23 minutos hay una temperatura de 30 grados. ¿Listo? Claro, hasta allí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Parece. Preguntas en el chat, ¿alguna duda? Todo claro, profe, gracias. Vale, listo. Entonces, pues, si no hay preguntas, con esto terminamos por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Cuéntenme qué hizo. Buenos días, tutora. Tutora, una pregunta. Digamos, aquí en el cuarto punto nos dice realizar un bosquejo o un diagrama. ¿El diagrama lo podemos de acuerdo a la solución o, digamos, al enunciado? ¿Me puedes leer exactamente qué dice? El enunciado dice control de inventarios. Un almacén tiene inicialmente 5.000 unidades en stock. La demanda consume productos a una tasa proporcional al inventario actual, entre paréntesis, rotación del 3% semanal, pero se repone inventario a una tasa constante de 200 unidades por semana. Por semana. Ajá. Entonces, lo que te piden es hallar el diagrama que Sí, digamos, el diagrama es sobre el enunciado, digamos, hacemos el diagrama sobre el enunciado o sobre la solución de las ecuaciones. en este caso, primero haces como el diagrama del problema planteado, ¿cierto? O sea, cómo lo vamos o sea, cómo se estaría pensando para modelarse. O sea, primero hay que entender bien la situación, ¿sí? Donde nos estén dando, donde nos estén mostrando qué tipo de problema estamos teniendo. Como les decía ahorita, los modelos pues depende mucho de cómo sea el problema. Puede que sea un problema, digamos, proporcional, siempre que era lo que estábamos hablando ahorita, que entonces a medida que el niño crece, el otro crece, a medida que el niño crece, el otro crece. Entonces allí tienes que entender bien qué tipo de situación estarías teniendo. Te puedes ayudar, por ejemplo, también si quieres hacer un diagramita en GeoGebra, de pronto, pues, bueno, cómo se está estableciendo, también lo puedes hacer. ¿Listo? Ok, muchas gracias, tutora. Vale, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Vale, aquí. Bueno, entonces, muchas gracias por el interés. Recuerden que tenemos otros espacios también para sus dudas, participen si pueden en el tutor en línea, cualquier duda, comentario o demás, pues ustedes lo pueden también remitir a sus tutores, o sea, alguna duda extra que tengan y posteriormente esta grabación se les para. Listo. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias por de vuelta por el apoyo y nos vemos en los siguientes encuentros. Feliz día para todos. Feliz día, Chao. muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Feliz día para usted también. Gracias.